El tema de hoy es sobre la escuela nueva. Objetivo general, transformar el sistema educativo tradicional. Objetivo específico, mejorar la calidad. No te pases, súbele arriba. Ahí quédate. Objetivo específico, mejorar la calidad de la educación. Establecer un... ¿Qué haces? Escuela nueva. La escuela nueva surge entre los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Surge en Europa y otros países. En respuesta a la necesidad de una renovación o favor de la actividad espontánea del niño, en la actualidad espontánea del niño, en la dual pedagogía basada en la memorización. En el 1889, la fecha es considerada como la de su gestación en la creación de la escuela inglesa, de la misma nacionalidad, es de la escuela francesa. Del campo. Siguiente, continúa mi amiga. Historia de la escuela nueva. Uno de sus precursores fue Dewey, psicólogo estadounidense, que consideraba que había que situar al alumno en la parte central de la educación, en lugar de que éste sea simplemente un espectador de las clases magistrales. En este momento se comienza a hablar no solo de saber, sino también del saber ser y del saber hacer. Esto último también tiene una clara implicación en la manipulación y en la libertad durante el proceso de aprendizaje. ¿Sabías que el pupitre escolar fijo del siglo XX fue cuestionado por el movimiento de la escuela nueva? En las escuelas argentinas del siglo XX había pupitres fijos para un solo alumno, de manera que cada niño quedaba aislado de sus compañeros y el profesor todavía vigilaba a todos los estudiantes. Sin embargo, en 1920, el movimiento, la escuela nueva promovió la creación de la mesa de tablero horizontal que posibilitaba el desplazamiento de los estudiantes y en el trabajo en grupos. Hablamos también de que la escuela nueva no es simplemente un enfoque educativo. También esta trata más de la revolución de la forma que concebimos y practicamos la educación. El propósito fundamental de la educación consiste en nutrir mentes, cultivar habilidades y formar ciudadanos comprometidos con la construcción de un futuro mejor, de un futuro nuevo.
A ver, metodología de la escuela activa, participación del alumno. Una de las herramientas educativas más potentes que tenemos porque cuando un alumno participa, desarrolla autonomía, mejora razonamiento que produce un aprendizaje de valores. Personalización en el aprendizaje. Estudiantes más comprometidos con el proceso educativo. La importancia del saber hacer. El saber hacer implica tener una conciencia real del desempeño de las funciones productivas y del conocimiento previo de las circunstancias en las que se desarrolla el sujeto. A continuación, mi compañera. Tenemos algunos métodos de la escuela nueva, como el método de Montessori, que en sí se basaba en la observación objetiva del niño, como podemos observar aquí en la imagen, mediante el tacto. O sea, el niño primero lo que observa es algo abstracto así nomás. La otra método es de Crowley, que comparte lo mismo del anterior método en la observación, pero también este es de vuelta con la experimentación y el aprendizaje espontáneo del niño. El método de proyecto desde aquí se plantean cuestiones y buscan información sobre ellos mismos. El método de Freiner esta es una función esencial para los niños y niñas, es que pueden actuar pensando, como tenemos aquí en la imagen. Tienen una botella y un embudo, actúan pensando como para no, no regar a un lado. Y el método de Cauchy, entiende como su propio educador, que en sí, que tiene que respetar la iniciativa del niño y su libertad. En sí, una conclusión es que la escuela nueva aborda a introducir al alumno a la nueva enseñanza, basada en la participación activa, en que el niño sea más práctico y, y menos como la escuela tradicional, menos a la memorización, más que sea práctico. Y esto se da hasta la metodología de hoy en día. Gracias. Le puedo hacer unas preguntas, dicen, pero las preguntas no están ahí. ¿A mí o a sus compañeros? A los compañeros. Hagamos. La escuela nueva, ¿en qué fecha surgió? Creo que entre los últimos años del siglo XIX y XX. Sí. Con sus palabras, ¿qué entienden por escuela nueva? Mm, por escuela nueva, digamos que cambian la educación, es muy diferente a la escuela antigua. Sí. Eh, en el siglo XX fue cuestionado qué exactamente. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? En el siglo XX fue cuestionado qué exactamente. La escuela nueva. Sí. ¿Pero qué fue cuestionado?
escolar. Sí, fueron los pupitres. Desde esa fecha en el siglo XX, en 1920, cuando ya comenzaron a formar son los pupitres para dos personas y desde ahí comenzó la formación para grupos. Y gracias, Lisa. A ver, ahora sí voy a hacer mis espacios de reflexión. Preguntas, y voy a preguntar. A ver, esta pregunta me gusta. ¿Cómo la flexibilidad de la estructura organizativa de la escuela nueva favorece al desarrollo de un ambiente educativo más participativo y democrático? Si bien nuestros compañeros ya nos pusieron cómo cambió esa percepción de escuela tradicional a la escuela nueva, pues por ende la escuela nueva tiene una flexibilidad en su estructura, o sea, no es tan rígida como la escuela tradicional. Entonces, ¿cómo esta flexibilidad que tiene tanto en objetivos, en planificaciones, en aprendizaje, favorece el desarrollo de un buen ambiente educativo? Un buen ambiente educativo conocido más como participativo y democrático. ¿Quién quiere responder? A ver, yo voy a preguntar. Sale a mí aquí, sale Edwin Sinche, me sale. Edwin creo que no está en la sesión. Edwin a la una, dos. Ok, sigamos con Rocío Chimborazo. Los que no estén, yo les voy a sacar de la sesión porque no puedo tener a las personas que no están aquí. Lisa, sería mediante la comunicación en sí, la forma, la pedagogía que se implementa hoy en día, que es diferente a la escuela tradicional. ¿Y a la comunicación ayuda a favorecer un ambiente educativo más participativo y democrático? Sí, sí, está bien. O sea, quería preguntar a alguien del grupo. Esta pregunta es chévere. No, me sale Jair Huacán. ¿Ves, Jair? ¿En qué medida la individualización del aprendizaje en la escuela nueva contribuye a atender necesidades específicas de cada estudiante? ¿Me puede repetir, Listen, por favor? Hasta aquí he compartido, puede leer la siguiente. ¿En qué medida la individualización de aprendizaje, o sea, al tener en cuenta diferencias específicas de cada uno, ayuda a que yo pueda atender necesidades específicas de un estudiante? Especificándose en el estudiante que tenga, como por decir que no entienda bien las cosas. Mm, o sea, la pregunta va un poco más direccionada, ok, o sea, si yo tengo en cuenta, cada ser humano es individual, cada uno es un mundo diferente, ayuda a tener en cuenta cada uno es un mundo diferente, tener en cuenta la individualización de cada persona, o sea, voy a poder atender necesidades específicas de cada estudiante, porque ok, no todos los estudiantes tienen el mismo proceso de aprendizaje, no todos los estudiantes van a pensar de la misma forma, no todos aprenden de la misma forma. Entonces, al yo tener en cuenta las diferencias de cada uno, voy a poder implementar planes o proyectos que me van a permitir satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Un poco más para allá va a funcionar la pregunta.
cualquier otro sabe la respuesta y quiere responder, puede hacerlo, no hay problema en eso. Mm, a esta pregunta Tal estamos. vez es Dígame, Benny. más en la enseñanza, especificándose más en la enseñanza. Sí. A ver, esta pregunta, a ver, el que quiera responder. ¿Cuál es el papel del docente en la escuela nueva y cómo difiere este de la función tradicional del profesor en otros modelos educativos? Está muy larga la pregunta. ¿Cuál es el papel del docente en la escuela? Mm, un papel. ¿El que quiera responder? No. No, yo voy preguntando. A ver, me sale aquí Joana Poveda. Joana Alexandra. ¿Cómo era la pregunta? Disculpe. Es la pregunta número 5. Léala si quiere. En voz alta. ¿Cuál es el papel del docente en la escuela nueva y cómo difiere de la función tradicional del profesor en otros modelos educativos? Piense, piense, no tengo problema. No necesita buscar en algún otro lado. ¿Cuál es el papel de la escuela? Ser una guía para los estudiantes. La pregunta va un poco más direccionada que cómo es el papel de ahora del docente. Aquí sí, lo que me dice Emily está bien. O sea, ¿cómo es el papel del docente ahora en la escuela nueva versus cómo era el papel del docente en la escuela antigua? Pero en la escuela tradicional. Yo creo que sería tener métodos de aprendizaje, licenciado. ¿Pero qué métodos? Que la clase no sea aburrida. O sea, Sería tratar. Las tener clases sean funciones de pueden participativas, licenciado. A ver, diga, Michael. Que las clases sean participativas, también que no, que todas las clases sean así alegres Usted me y dice se llama que papel todos activo del docente. Ahora el docente también es asesor y guía de aprendizaje. Ya. A ver, esta pregunta es más fácil. Sí, pero van por ahí. ¿Cómo impacta el énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela nueva, en la preparación de los estudiantes para la vida después de la escuela? ¿Cómo el yo trabajar en el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes te ayuda a prepararlos para la vida después de la escuela? A ver, Santi Quispe. Nos está hablando de que nos dice socioemocionales, creo que nos ayuda a que, bueno, como dice antes, era un poco más estrictos, no, o sea, los pegaba, en cambio hoy no, o sea, creo que nos ayuda bastante en la parte de que no estás tan frustrado ni tienes tanta presión y creo que nos ayuda bastante ya que hoy los docentes tratan de
explicarnos mejor y, y de llegar a mejor con la materia. Ya, pero la pregunta es un poco más ok, yo como profesor le enseño a un estudiante, le entreno, digo, busco que desarrolle habilidades socioemocionales en esta escuela, ¿no? Que está en esta nueva metodología. Y al yo enseñarles qué estoy buscando. O sea, como que, chicos, las preguntas me las estoy respondiendo yo. Es chiste, por eso yo mismo me las formulo. Cuando yo como docente desarrollo, dígame yo, Em, Como dice, el impacto o sea, de las habilidades socioemocionales. Puede ser que para la vida después de la escuela, que el estudiante salga con la certeza de lo que está diciendo y de lo que está buscando hacer en la vida. Em, Tanto como puede ser em, de lo aprendido y y de lo que, o sea, de lo que busca la información, como antes solamente lo que se decía el profesor era, pero ahora ya no. Ahora se busca que el estudiante busque más información y mediante eso salga adelante. A mejorar sus inteligencias. el yo enseñarle o entrenar a un estudiante en habilidades socioemocionales me va a permitir que este estudiante, una vez que salga fuera de la escuela, o sea, que no vaya a otra escuela, sepa manejar bien sus emociones, conocer bien qué emociones tiene, cómo influyen estas en su proceso de aprendizaje, qué siente, qué no siente, cómo se siente, cuándo, por qué le pasa esto, para permitir generar un proceso de autoconocimiento en el estudiante y al yo generar un proceso de autoconocimiento en mi estudiante, voy a hacer que mi estudiante sea capaz de aprender a autorregularse y una persona que sabe autorregularse es una persona que sabe manejar situaciones difíciles en su vida. Y las situaciones difíciles es algo que se problemas, es algo que siempre se presenta y así evito cierta, o le entreno en tolerancia a la frustración porque sabe autorregularse. Por ende, va a poder mejorar sus procesos de adaptación o sus procesos de adquisición de conocimientos y así va a convertirse en un buen profesional. A ver, ahora sí, escuela nueva. ¿Cuándo se originó la escuela nueva? Principalmente, como le decían sus compañeros, surge a finales del 19, entre el 19 y el 20, entre el 19 y el 20. Es como un versus de esta escuela, porque critica la escuela tradicional, que la considera la escuela tradicional como una escuela muy autoritaria. Se desarrolla como las nuevas tendencias o nuevas tecnologías, principalmente en países ricos, países simultáneamente capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, Bélgica o Alemania. Tiene bases filosóficas, como lo que decían del saber hacer o del saber ser, lo que decían en la exposición. Estas bases filosóficas, ¿qué son principalmente? O sea, o cuáles eran las bases filosóficas que tenía la escuela. Lo principal que quería es que a través de la educación generar una mayor participación y compromiso del ciudadano con el sistema en el que se encuentra o en el que se está desenvolviendo el ciudadano. Se pensaba que al tener o al otorgar satisfacción individual, eso trae un equilibrio social. ¿Por qué? Porque si hay satisfacción individual de uno, después satisfacción individual del otro, esa satisfacción individual se vuelve común y eso genera equilibrio social. Esta escuela resaltaba en el conocimiento humano y en el estudio de hechos, más no en la transmisión de conocimiento como tal, sino en el estudio e investigación de los hechos, cosas comprobables. Resalta asimismo el papel de la experiencia subjetiva e individual, viéndola o percibiéndola como algo sumamente rico e inspirador, dejando así o asumiendo así el criterio del concepto de utilidad junto a una visión más humanista del hombre. Cómo el hombre se siente útil. ¿Qué es la utilidad según tal la corriente humanista?
se basaba en eso, en que, o sea, para la corriente humanista o la autoridad del hombre se basa en la satisfacción de sus necesidades, llegando a su autorrealización, en la creación de habilidades para poder resolver problemas y demás. Entonces, es lo que buscaba esta escuela. Entrenarle a la persona lo que estaba en la pregunta 6, para después de la escuela, ¿qué va a hacer? No solo llenarla de conocimientos, porque no le servía de nada llenarla de conocimientos a la persona. ¿Qué características tenía la escuela nueva como tal? Pues la principal meta, que era la actividad espontánea y personal del niño. O sea, que cada uno tenga su propio proceso de individualización y que se vaya desarrollando de acuerdo a esa. Y por ende, consideraban que la escuela debía adaptarse al niño. La escuela era la que se adaptaba al niño, no a los intereses del maestro. Asimismo, debía existir una triple actividad física, intelectual y moral. Ahí le sale doble L porque mi PowerPoint está en inglés, entonces a veces se cambian los. ¿Qué principios, los principios pedagógicos de la escuela nueva, en torno o basándonos específicamente en lo que es métodos y técnicas? O sea, nos habla de principios como la individualización, lo que les decía en un inicio, la socialización, globalización y autoeducación. Entonces, siempre tiene como base la individualización, tiene en cuenta las diferencias o características de cada ser humano, para que esta escuela sea capaz de satisfacer esas necesidades. De ahí llegan autores como Dewey, que también lo dijeron. Dewey consideraba la educación como un proceso social a través del cual se transmitían ideas, poderes y capacidades para, al transmitir estas ideas, poderes y capacidades, asegurar un óptimo desarrollo por parte del niño. Él veía a la escuela como una institución social y al ser considerada una institución social, lo que buscaba era que se concentren los medios para poder contribuir a que este niño de algún modo aproveche los recursos que tiene de por sí, con los que vino al mundo. Y así utilizar esas capacidades que tiene el niño con un fin social. Ayudar a cierta población, mejorar el proceso de no sé qué, o mejorar la calidad de vida de cada allá. Entonces, ese es el objetivo principal que tenía esta escuela. Como esta escuela, como ven a la escuela, como la escuela tiene principalmente un papel social con la finalidad de formar al joven para vivir dentro de su mundo. Esta parte me encanta, porque es lo que, principalmente lo objetivo de la escuela. Papel social con la finalidad de formar al joven para vivir dentro de su medio social, con un sentido democrático que le va a proporcionar la colaboración y ayuda mutua. Esta escuela consideraba que era necesario que para que se dé este papel social y este sentido democrático, era vital llevar el avance industrial de la sociedad para que el niño, o sea, llevar el avance industrial de la sociedad al niño. Ok, esto está pasando en el mundo, te lo mando a ti, te indico qué es lo que está pasando, y así esta persona o el niño va a estar en contacto con la realidad, va a entender la importancia de ciertas cosas como la educación laboral, el juego, las actividades recreativas y demás, la importancia y la necesidad de ciertas cosas en un desarrollo óptimo del ser humano como tal. Y ahí está lo que le decía, su pensamiento es aprender haciendo. Es lo que buscamos, aprender haciendo. No solo llenar de conocimientos, transmitir los conocimientos, sino a empoderarle al niño, darle la posibilidad de que éste, a partir de sus experiencias, vaya, aprenda haciendo sus propias cosas. Pues el saber no se encontraba solo en los libros, sino que era algo más. O sea, lo que buscaba la escuela era un saber de la experiencia real como tal. Por eso le puse este meme de aquí que está súper chévere, que es, Pablo, entraste al salón equivocado. Es más o menos lo que hacía un contraste con la escuela tradicional, de que todo el mundo eran todos los mismos. Todos tenían que tener lo mismo, todos tenían los mismos pensamientos, todos hacían lo mismo, todos aprendían lo mismo y sin hacer nada. La escuela nueva da énfasis al problema. Lo que busca es que estos alumnos se vayan entrenando en la resolución de problemas, que piensen, que actúen individualmente,
porque ahí estaba la riqueza. Para esa escuela nueva, la riqueza estaba en las diferencias individuales de cada uno. Rechazaba el aprendizaje mecánico y formal en contraposición con la escuela tradicional. La enseñanza estaba principalmente basada en la acción y en el interés productivo del niño. Consideraba que toda educación debía ser científica y, por ende, al considerarse que toda educación debía ser científica, la escuela debía convertirse en un laboratorio social donde los niños van y aprenden a someter la realidad social a un continuo análisis crítico. O sea, no es lo que buscaba la escuela. No sean todos pensando lo mismo, sino que es un ambiente social en el que yo voy, me dan, veo cierta realidad, veo ciertas cosas y yo empiezo a analizar críticamente eso. Ok, ¿qué tanto me funciona esto? ¿Qué puedo cambiar de esto y de acá? Y ahí es lo que viene, esto que se elaboró una filosofía instrumentalista. ¿Qué es esto instrumentalista? Que da valor instrumental o considerable al pensamiento para resolver situaciones problemáticas reales. Como lo que se habla ahora, que las nuevas inteligencias, hay algunas inteligencias, pero se considera una persona inteligente una persona que sabe resolver problemas. Y es más o menos esto surge a partir de esto de la escuela nueva. ¿Por qué habla o por qué acuña el término laboratorio? Porque existen diferentes formas de pensar. Entonces, en un laboratorio existen diferentes fórmulas para resolver un problema, en algunos casos. Entonces, trata de tomar esa y hacerle una analogía. Entonces, de esta búsqueda, o sea, de estas formas de pensar, todas en que hacen su experiencia, hacen tal y tal cosa, y se genera un aprendizaje. Y esta persona llegó hasta este resultado de tal forma, esta persona llegó a este resultado de tal forma. Eso, tener en cuenta diferencias individuales. Cuando uno se tiene en cuenta diferencias individuales desde pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes. Y es lo que decía, o sea, en la escuela hay que aprender a pensar para construir un propio pensamiento, que es lo que quería el laboratorio, construir su propio pensamiento, un pensamiento reflexivo, en contraposición a la escuela tradicional, la escuela nueva. ¿Cómo concibe el aprendizaje principalmente? La escuela nueva concibe el aprendizaje como una acción. El aprendizaje es un instrumento usado por los hombres para superar problemas de la vida. Una persona que aprendió algo sabe superar cierto problema. Y si le pasó, más o menos tiene comparación con la experiencia. El aprendizaje de por sí es un proceso de acción sobre las cosas. Y por ende, concebía el aprendizaje como la actividad. O sea, veía la actividad como un carro. O sea, el motor era una actividad. Y la actividad, o sea, la actividad, o sea, lo que la persona hace, de cómo va adquiriendo experiencia, es el motor que le permite a la escuela seguir de pie. Todo está más enfocado principalmente a la experiencia, a la forma en la que la persona adquiere conocimientos. ¿Cómo la escuela tradicional considera que debe ser la educación? Para la escuela, perdón, para la escuela nueva, la educación debe ser centrada en el niño y en sus intereses. Estimular su interés para que él de por sí pueda descubrir cosas. Lo importante es organizar experiencias verdaderas y solucionar problemas prácticos. Es lo que tenemos. Darles un problema a los niños y ok, desde tu perspectiva, desde tu pensamiento, desde todas las herramientas que tú dispones, resuelve este problema. Estimulo tu interés. Descubre, ok. Esto es fácil, eso es como las películas estas del... Bueno, ahorita se me viene a la mente la de Transformers, ese niño que quería resolver no sé qué cosas. Todo el mundo le veía mal. No es de Transformers, es la de Los Cuatro Fantásticos, la última, del Rick Richards, que él quería hacer una máquina del tiempo, teletransportarse y todas esas cosas. Por ejemplo, a él se le motivó, o sea, aunque a él nadie lo motivó, sin embargo, de por sí solo fue organizando sus experiencias en lo que tuvo una vez intentó con el otro compañero, con el Ben, o sea, hacer la teletransportación, se les fue la luz, dañaron todo. Entonces, a partir de esas experiencias ya va dando su cuenta dónde está el problema y va tratando de dar solución a los problemas que le van a aparecer. Y son problemas prácticos, porque a partir de lo que está haciendo en la práctica, en la actividad, va dando solución a esos problemas. Esta escuela nueva rechaza los valores impuestos y defiende una moral aprendida, pero mediante observación y participación en un control social. En cambio, la escuela tradicional
Eran valores impuestos y defendía una moral impuesta. ¿Por qué? Por la religión y por la religión y el aprendizaje obtenido en esa época. O sea, era, ok, esto es así y es así, eran estructuras sumamente rígidas. Esto es así y se queda así. En cambio, no, en la escuela nueva definen una moral, ok, existe una moral, pero esta moral tiene que ser comprobada mediante la observación y participación dentro de un control social. ¿Cómo concebía la escuela nueva al alumno? La escuela nueva tenía la concepción de que el alumno tenía que tener, perdón, valga la redundancia, que el alumno tenga una situación de experiencia directa, una actividad directa, que esté interesado por su propia cuenta. ¿Qué es lo que buscábamos? O sea, ver qué temas y ahí tenía en cuenta diferencias individuales. No al mismo le va a gustar la física como al otro le va a gustar el arte. Entonces, tenían en cuenta estas diferencias individuales para así poder crear actividades que le van a incentivar al niño a generar un interés por su propia cuenta en ciertas cosas, llegando después en contraposición a plantear problemas auténticos dentro de cada situación específica. Y al plantear problemas auténticos dentro de cada situación específica, eso va a servir como un estímulo para el pensamiento del niño, o del adolescente en este caso. ¿Qué querían de parte de los alumnos de Escuela Nueva? Que el alumno pueda poseer la información y hacer observaciones necesarias para tratarlas, que estas soluciones a problemas o actividades se le ocurran a él, pues al ocurrírsele a uno mismo hace que uno se vuelva más responsable de las cosas o decisiones que toma. Es por ende, y al hacer que estas soluciones se nos ocurran a uno mismo, hace o genera que tenga la posibilidad o la oportunidad de comprobar si estas ideas, soluciones, son ciertas, y son ciertas mediante ahí entra el método científico, por sus aplicaciones, su significado de descubrimiento, y al yo hacer eso, genero validez de mi pensamiento, porque todos podemos pensar muchas cosas, pero solo cuando es comprobado mediante el método científico es válido. La escuela nueva, la concepción del maestro, el maestro era visto como este ente que era capaz de estimular, que dirigía el aprendizaje, el que atendía necesidades del niño, el que investigaba y despertaba este espíritu investigativo. No era el que no buscaba una adquisición pasiva de conocimientos. El maestro es la persona que da trabajos al alumno para que responda a sus posibilidades como intereses, parte desde objetivos muy bien planteados y está a la disposición de los alumnos para contestar sus dudas. Y para poder hacer eso, este maestro posee criterios educativos muy sólidos y renovadores. Lo que era en la escuela tradicional, que el maestro era el que pasaba, era el único, era el dueño y señor del conocimiento como tal. En cambio, aquí en la escuela no. Él solo dirige el proceso de aprendizaje, más no es el dueño del aprendizaje como tal. Pasando un poco más de cómo es la estructura de este modelo educativo, de esta escuela nueva, de la organización en general, principalmente la escuela nueva pública es un laboratorio de educación experimental. Distribuyen a los alumnos por grupos, por eso hoy en la escuela nueva existen hoy el A, el B, el C, el D, el primero, segundo, tercero bachillerato. Practica la coeducación con otras personas, con los maestros, con otros profesionales. Concede importancia a los trabajos manuales, es por eso que ahora en los colegios existen bastantes trabajos manuales, incluso hay materias que son manualidades, o que se llaman clubs y demás, arte, así. Atiende a los trabajos de taller como el cuidado de animales domésticos, fomenta el trabajo libre, y lo que les mencionaba, lo que decían algunos de la pedagogía Montessori, o sea, van apareciendo algunos tipos de pedagogías. Desarrolla la vida física del niño en medio de juegos, deportes y gimnasia. Es por eso que existe la materia de educación física en los colegios. Que tienen en cuenta esa concepción de la escuela nueva, la organización, cómo está organizada esta escuela nueva en general. Con respecto a lo que es el intelecto, la parte de la cognición, esta escuela nueva pública atiende la cultura general de los alumnos, basa la enseñanza en lo que es observación y experimentación, apela principalmente a que el alumno sea el que genere la actividad y resuelva sus problemas por sí solos, recurre a los intereses de este niño para que éste tenga la capacidad y la oportunidad de resolver problemas que le interesen, porque no cualquiera resuelve problemas que no le interesen.
¿O usted va a resolver el problema de la vecina si no le interesa? No, si a mí no me interesa, no voy a resolver. Ahí está este meme chistoso que era, ¿por qué todos tienen las mismas preguntas, las mismas respuestas? Y le decía yo, porque todos tienen las mismas preguntas. En cuanto a la organización de los estudios, o sea, recurre al trabajo individual de los alumnos, apela, sin embargo, no es que deja desfavorecido el trabajo colectivo, o sea, apela al trabajo colectivo. La enseñanza se da principalmente por la mañana, aunque ahora incluso existen colegios que dan clases en la tarde, pero esta escuela nueva principalmente considera que se da por la mañana y es basándose. ¿Por qué? Basándose en métodos científicos, en cosas comprobadas, porque el ser humano de por sí rinde más en la mañana que en la tarde. Entonces, por eso que toma esos conceptos para crear sus características o pautas de acción que van a caracterizarla en comparación a otras pedagogías, otro tipo de escuela. Se estudian pocas mañanas por el día, el año escolar se dividirá en 3 cursos trimestrales, aunque eso cambie dependiendo ya del país o la región. Cuanto a educación social, constituye una comunidad escolar. La escuela nueva se procede a la elección de jefes o los tutores, que siempre hay en los colegios al menos, o incluso en la universidad todavía hay tutores, unos están los tutores, que son los encargados de velar por el interés, por las necesidades de cada uno de los estudiantes. Se desarrolla un sentido de solidaridad, utiliza lo menos posible los premios y castigos. Utiliza lo menos posible. ¿Por qué? Porque consideran que no se debe enseñar a la gente porque cualquiera puede aprender a partir de procesamiento conductual, pero lo que busca es que uno aprenda por decisión propia, no porque le están dando un premio, no porque le van a castigar. Y nos habla también de la educación para la paz, que esta escuela nueva prepara no solo al futuro ciudadano para cumplir sus deberes como ciudadano, sino también con la humanidad. O sea, busca generar, o sea, personas de calidad. Tiene un carácter heterogéneo que dificulta la exposición de ideas. En vista de eso se señalan algunos puntos. Los jóvenes son el futuro. Eso está un cuestionamiento. Y aquí está. Hay un tipo de escuela vitalista, la escuela activa, la escuela centrada en la comunidad, la escuela paidocéntrica. Por ejemplo, la paidocéntrica está centrada en el niño, en sus intereses. El niño es la única y auténtica realidad en la cual debe organizarse la escuela, el contenido y las actividades. La vitalista, la vitalidad relacionada con vitalidad, y por ende la vitalidad está relacionada con la idea de actividad, por lo que la vida en la escuela nueva es considerada como una acción. O sea, es vital que un niño vaya a la escuela a pensar, a hacer las cosas. En cambio, la escuela activa, la idea de actividad es importante en este movimiento, pero hay una nueva concepción de aprendizaje, porque esta nueva concepción se basa en que el aprendizaje es un proceso de adquisición individual que atiende a condiciones personales del alumno, perdón. Por último, tenemos la escuela centrada en la comunidad que fomenta lo que es la cooperación entre los alumnos a través de los trabajos en grupo. Entonces, esta escuela nueva toma directrices, tiene algunas fuentes, entonces va tomando cosas de cada uno. Porque de todas estas salen cosas para formar en sí la estructura de la escuela nueva como tal. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes. Uy, ya son las 6, Dios mío, me he pasado. Listen, yo tengo una inquietud. Por favor, póngame en lista.